Amigos, hola. Bienvenidos a una cápsula más de la Comisión Fiscal Regional del Instituto Mexicano de Contadores Públicos, Zona Noreste. Hoy, amigos, estoy doblemente feliz de estar aquí porque el día de hoy vamos a grabar nuestra cápsula 25. Sí, son 25 cápsulas el día de hoy desde que iniciamos este proyecto. Tenemos más, pero las tenemos en otra plataforma a la disposición de ustedes cuando quieran. Pero quiero empezar agradeciéndole a Dios que nos permite llevar este proyecto a buen puerto, a todos mis compañeros que se han prestado para hacer este trabajo conmigo, a mis jefes que han confiado en mí para hacerlo y sobre todo a ustedes que nos apoyan dándole like y siguiendo nuestras publicaciones. Hoy también estoy muy feliz porque tengo invitado de lujo, una persona a la que yo admiro muchísimo. Es tan grande, tan grande, tan grande, que siempre bien humilde. Entonces, bienvenido al doctor Ernesto Acosta, quien es el presidente de nuestra Comisión Fiscal en la zona noreste. Ernesto, bienvenido. Muchas gracias por aceptar esta plática. Sé que te rogué mucho porque no quieres compartir conmigo. Y hoy vamos a hablar de un tema que le apasiona, que es la planeación patrimonial. Ernesto, bienvenido. No, hombre, al contrario, Rocío. De veras un gustazo el poder coincidir en estas cápsulas que te han quedado súper bien con nuestros compañeros de la zona noreste y de verdad muy honrado porque podamos compartir el día de hoy esta plática. Ernesto, muchas gracias. Pues vamos a comenzar. Cuéntame, Ernesto, ¿qué es la planeación patrimonial, por favor? Mira, Rocío, es un tema que creo que para nosotros los contadores públicos que estamos inmersos en las distintas actividades, representa realmente una asesoría para las personas que después de haber generado su trabajo, su riqueza, llega el momento en el que tienen que pensar qué sigue en la tercera escalera, como le llaman, ¿no? Entonces, creo que las herramientas operativas, fiscales, financieras, para ayudarles a las personas a decidir qué hacer con su patrimonio cuando crean que es el momento justo de hacerlo, creo que es una parte muy importante de nuestra profesión, Rocío. Muy bien, Ernesto. Ahora dime, ¿quiénes aplican para una planeación patrimonial? ¿Quién puede hacerla? ¿A quién le conviene más hacerla? Mira, yo tenía una teoría que, si me permites con la mano, de cuál era el momento justo de hacer una planeación. Y se dice que la productividad de una persona, porque ya los que tuvieron la oportunidad de estudiar ya se empezaron a chambear, es a los 30 años. De los 30 a los 40, de los 40 a los 50. En teoría, el clímax, por tu experiencia, capacidad para generar esa riqueza, esa productividad es a los 50 años. Por la naturaleza humana y por otras razones, la productividad baja de los 50 a los 60, de los 50 a los 60, pero si te fijas va muy cortita de acuerdo con los dedos de la mano, pero de los 60 a los 70 se hace mucho más largo el tramo. Ahí es en donde siempre se decía que era la mejor etapa para hacer tu planeación porque tu capacidad física empieza a bajar, la teoría de todo el mundo que te jubilas a los 65, sí, todo eso es lo que siempre decíamos que era la mejor etapa para hacer una planeación patrimonial. Lamentablemente, por cuestiones de la pandemia, por cuestiones de seguridad, pues esto ha cambiado. Es el mejor momento y a quién le conviene es a todos y hacerlo el día de hoy. ¿Por qué? Porque mañana no sabes qué puede pasar y qué mejor que puedas tener ya organizado, ¿no? El plan de vuelo de si llega a suceder A, ¿no? Creo que entonces es una pregunta bien interesante que antes sí, yo en lo personal lo manejábamos a cierta edad que era lo más conveniente, ahora no, ahora en cualquier edad y a todo mundo les conviene. ¿Por qué? Porque estamos hablando de tu patrimonio y es el tuyo y es todo. Podrá ser mucho o poco comparado, yo no sé contra quién, ¿verdad? Pero es todo lo que tienes. Entonces, creo que a todo mundo les conviene, Rocío. Dime, Ernesto, ¿cuál es la diferencia entre hacer un testamento y una planeación patrimonial? Por favor, para todos nuestros amigos que no andan aquí en el mundillo contable, fiscal en el que andamos nosotros. Fíjate que es una buena pregunta, Rocío, porque el testamento puede formar parte de la planeación patrimonial. De hecho, pues la
La historia establecía que la mejor forma de hacer tu planeación patrimonial era el testamento, porque tú ya dejabas dicho a quién le ibas a entregar lo que creías prudente y que se encargara un juez y un notario y un abogado de hacer y cumplir las decisiones del testador. Entonces, años y años y años que el testamento literalmente era el único instrumento con que la gente hacía su planeación patrimonial. Sin embargo, las experiencias de lo tardado, de que no necesariamente la decisión del testador se va a cumplir porque se puede impugnar. Hay muchas razones que a través de la modernidad han cambiado en otras figuras. No significa que el testamento no sea bueno, ojo, pero sí tiene, y hay que analizarlo en su justa perspectiva, y ahora hay nuevos instrumentos que nos permiten garantizar que la decisión de la persona pueda cumplirse en las mejores de sus formas, ¿no? Quiero decirte que, cuando menos en mi muy humilde experiencia profesional, pues no hay un menú que te digas, mira, esto es lo bueno para ti, ¿verdad? No, no, es un traje específicamente a tu medida porque las condiciones particulares de cada familia y de cada persona. Muy bien, Ernesto. Fíjate que a mí me parece muy padre la oportunidad de poder planear qué va a pasar a futuro, pero se me hace algo delicado, complicado, sobre todo cuando tienes muchos hijos o mucha familia en la que tienes que pensar o muchas personas a las que quieres dejarle algo. Yo todo se lo voy a dejar a mis gatos, este, pero se me hace un tema complicado. Qué nos puedes contar? Fíjate que sí, efectivamente, ¿no? Los seres humanos somos complicados, eso es innegable. Y me voy a permitir, con el exceso de confianza, como dice, no, a veces el dinero no conoce ni de madre ni de sangre. Entonces tenemos que ser muy cuidadosos con algo que probablemente inventó el diablo para poderlo manejar de mejor forma. Yo, cuando hago esta chamba, Rocío, empiezo con una pregunta que es muy dura de contestar. Y se los comparto a los que lo están escuchando. Le digo, a ver, imagínate que estás en un terreno, hay un río y hay otro terreno. Y ya nos dijeron que va a llegar un huracán y que se va a llevar esta parte de la tierra. Entonces necesitas cruzar de un lado al otro. Y la pregunta la haces de acuerdo a la edad de la persona a la que le estás haciendo su planeación, pero en un modelo tipo, si me lo permites, pues decimos, a ver, imagínate que en un grupo está todavía tu padre, tu madre, tus hermanos, en otro están tus socios, y en otros están tus hijos, tu señora, tu pareja, en fin. Y ya nos dijeron que tenemos que cruzarlo, sí o sí. Pero ¿qué crees? Nomás hay una lancha. No hay tres lanchas, nomás hay una. La lógica inicial que preguntas, ¿a quién pasas? De ahí empiezas a descubrir la justificación de las personas de qué pretenden hacer. Y obviamente entenderemos que si la decisión es en la lógica natural, porque en un porcentaje así es la estadística, esposa, pareja e hijos, porque ya es tu núcleo, ya es tu nueva responsabilidad, pues sabrás que entonces tendrás que cuidar las relaciones con los otros que se van a quedar, ¿verdad? Con los otros que se van a quedar. Entonces sí, es bien importante considerar que la planeación patrimonial no vas a evitar los conflictos que pueda haber. Lo que puedes hacer es administrarlos y minimizarlos en la medida que se pueda. Sería absurdo decir que con la planeación que vamos a hacer, con esto no vas a tener problemas. Sería mentirle a un cliente en ese sentido, Rocío. Muy bien, Ernesto, que qué difícil contestar eso, ¿verdad? Cuando tienes pues muchos compromisos, ¿no? ¿Qué va primero? Tu pareja, tu núcleo, tus padres que fueron con los que creciste, tus hermanos, o sea, debe ser una decisión difícil. Dime, Ernesto, ahora cuéntame, ¿cuáles son los pasos para hacer una planeación patrimonial? Mira, lo primero con lo que nosotros en lo personal, digo, hay varias metodologías, como sabes, pero que particularmente tenemos la oportunidad de hacer es, primero, partimos de la base de tener un inventario patrimonial. Pareciera ser que es algo tan sencillo, pero vieras que de repente es una complicación. Un inventario patrimonial, que significa que el individuo, y a veces no sé qué opine Rocío, pero a veces los contadores nos preocupamos en demasía por las empresas y a veces estamos despreocupados por las personas, ¿eh? Entonces, cuando le dice, oye, tu inventario patrimonial, pues resulta que tienes que sacar las escrituras de las casas, de los inmuebles que tienes que sacar, en fin, toda tu evaluación de tu patrimonio, ¿no? De tu balance patrimonial. Esa es la primera fase que recomendamos, tener tu balance patrimonial, qué es lo que tienes, qué es lo que está sujeto a algún crédito, alguna hipoteca para su libre decisión de movilidad, y ya tienes la primera estructura. La segunda fase que recomendamos es, ahora vamos a evaluarlo, tanto financiera como fiscalmente. Es decir, ¿cuánto valen las cosas?
Y entonces se vuelve una chamba súper interesante donde tenemos que involucrar a otros profesionistas. Porque bueno, con un ejemplo, si te parece, si una persona tiene acciones, pues sí, pues tengo una acción que vale 1,000 pesos, 10,000 pesos. Pero ¿cuánto representa en el valor de negocio? Pues estamos hablando de cosas muy diferentes. Entonces, pues necesitamos probablemente a un valuador que nos permite identificar que la acción a su valor de ahorita, pues vale tanto dinero. Entonces, ya que tenemos la evaluación financiera, ahora nos toca hacer la evaluación fiscal. Ya que lo tienes, es el primer mapa que le presentas a la persona que le estás haciendo la planeación. Y ahora vienen 4 preguntas fundamentales. ¿A quién? ¿Cuánto? ¿Cómo? ¿Y bajo qué modalidad lo vamos a hacer? Y entonces ahí está bien interesante porque la gente, cuando menos en mi experiencia, ¿sí?, le tiembla la mano. Es impresionante, porque no es fácil, sabemos. Entonces, esa es más o menos la segunda fase. La tercera fase, de acuerdo, y esto es, perdón por hacer la simetría porque no tengo otra, es como si fuera un plano. Todavía no hacemos nada, estamos planeando como si fuera en un arquitecto, estamos echándole todavía no le ponemos ladrillo a nada, ¿no? Estamos haciendo, todo eso se hace en papel para que después que él vea quién, cómo, cuándo y dónde, ahora le hacemos el mapa de cómo quedaría. Y si me permites, en mi muy humilde experiencia, pues es maravilloso porque luego tenemos el problema de pares y nones, ¿eh? Tengo cosas pares con hijos nones. ¿Sí me explico? Entonces, ahora, ¿cómo lo reparto? Con un pequeño ejemplo que ahorita casualmente estamos trabajando, hay una persona que tiene una casa que tiene un valor muy grande, pero ahí vive. Y tiene unas bodegas que tienen un valor menor, pero están generando rentas. Entonces, ahora no nada más es valorar el tema de los bienes, sino lo que están produciendo. Entonces, sí, realmente se convierte en una ingeniería bien interesante, Rocío. Y muchísimo trabajo. Me No, imagino que es muchísimo trabajo. sí, definitivo, ¿eh? Y sí, pero lo padre, ¿sabes qué es? Que sí tienes que interactuar con varios profesionistas. Eso es padrísimo en esta parte. Como sabemos en la historia de la planeación, normalmente estaba cedida la confianza a notarios, ¿a poco no es cierto? A sacerdotes. Ahí es donde la gente le confiaba. Y poco a poco ha ido modificándose y creo que los que tenemos la profesión de contadores públicos hemos adquirido más ese nivel de confianza porque quiero comentarte algo que es fundamental. Este trabajo parte de un adjetivo calificativo de una persona que te tiene confianza porque vas a entrar a las células más internas de su familia, de su ser. Entonces, vaya que es una responsabilidad por un lado, pero una satisfacción de la gente, de nosotros, de saber que la gente puede confiar en nosotros en hacer esta chamba, ¿no? Sí, yo siempre he pensado, Ernesto, que nuestro trabajo es un trabajo de confianza, que nuestra mejor recomendación va de boca en boca de un cliente satisfecho. Entonces, para todos nuestros amigos que también andan viendo qué otra cosa puede hacer un contador público, pues también nos podemos dedicar a la planeación patrimonial y de esta forma, pues acrecentar el trabajo que tenemos muchísimo, gracias a Dios. Ok, Ernesto. Ya hiciste el plano, ya definieron qué es lo que se tiene para hacer la planeación. ¿Qué sigue ahora, Ernesto? ¿Cuál es el siguiente paso? Mira, una vez que se tiene el plan, lo que ahora sigue es, todavía dentro de la parte de estructura organizacional, es determinar los costos administrativos que esto va a tener. Y ahí es donde nos paramos para determinar en base a lo que decida si podemos sugerirle estructuras que podamos tener la certeza de que el patrimonio va a llegar a como él lo está decidiendo al menor costo fiscal que nos dé las posibilidades. Y ahí es donde se abren las posibilidades de recomendar las distintas estructuras que al día de hoy pueden existir para hacer esa transmisión de propiedad. Ya que se tienen los costos de la transmisión, se le vuelve a traspasar para que él vea cómo se ve ahorita su patrimonio, cómo se ve el balance una vez distribuido. Y entonces, si ya está la decisión final, pues hacerlo procedente para hacer los cambios que puedan ser necesarios. En esta parte, Rocío, creo que lo más importante es la sensibilidad de la persona si está listo en tomar la decisión o todavía puede estar sujeto a eventos posteriores, por edades, por condiciones, por requisitos,
por códigos de ética familiares que se tienen. Mira, si no lo hubiera vivido profesionalmente, aunque Rocío García me lo hubiera platicado, no lo hubiera creído, ¿eh? De cómo respondemos los seres humanos ante las distintas circunstancias y es impresionante, por no poner una palabra que luego nos la van a castigar ahorita. Sí, el resto es que ahí entra el corazón, los intereses, muchas cosas, es muy complicado. A mí se me hace una decisión muy complicada. Fíjate que le acabas de dar al clavo, Rocío, a un tema. Esta parte me la permitía dirigirla a los que quisieran dedicarse o ya se dedican y que no puedan compartir, a los que quisieran dedicarse. Lo primero es que tenemos es difícil, como bien lo dices, pero lo primero que tenemos que desprendernos es de un juicio. Lo que tenemos es seguir la instrucción y darle las herramientas para que tome la mejor decisión. Porque hay una pregunta terrible que te hacen a ti como asesor. ¿Y tú qué harías, contador? Entonces, pues les digo con la verdad y mira, ni es mi señora, ni son mis hijos, ni es mi empresa. Entonces no te puedo decir, no te puedo decir. Entonces te puedo orientar en el cómo hacerlo, pero no puedo decidir por ti. Y acabas de darle al clavo, como te decía, en un tema de lo que es el corazón. ¿Por qué? Porque cuando tú ves que las decisiones que está tomando algo, que podremos estar o no de acuerdo en esto que estamos platicando, pero no las ves con cierta lógica, sí tienes que asegurarte como asesor de que la persona en el momento que esté haciendo su planeación esté sano. Ojo, no es que esté enfermo, es que esté sano, que tenga toda la capacidad en su momento para saber qué es la mejor decisión. Y entonces te das cuenta que el cerebro humano, que a mí ya casi se me ve completo, el cerebro humano está en 3 capas. La primera capa es la capa instintiva. Todos los animales de este globo terráqueo tenemos la parte instintiva. Si te voy a golpear, te defiendes. La segunda capa es la capa afectiva. Te quiero, te odio, te amo. Muchos animales tienen esa característica. Y se supone que la que nos distingue de todos los animales es la tercera, que es la más alta, que es la del razonamiento. Entonces, ¿cuántas veces no le dijeron a Rocío García cuando era niña? ¿Por qué hiciste eso? ¿Qué no estabas pensando? Pues no, cuando decidiste hacerlo, no estabas pensando porque decidiste con la primer capa. Cuando alguien le dice, tampoco no es cierto, dice, oye, pues ¿por qué decidiste esto? ¿Por qué cometiste este error? Pues que no te subió el agua al tinaco, ¿va? Bueno, pues significa, pues sí, efectivamente no irrigó la sangre hasta arriba. Entonces, si te fijas, esas 3 partes del cerebro están condicionadas a lo que conocemos. Cuando eres berrinchudo, dicen, es que este es puro hígado. Cuando tienes sentimientos, este es puro corazón y lo tiene de pollo, ¿verdad? Y cuando dicen, hombre, este es más frío que un témpano, hijo de la mañana, pues es porque está decidiendo. Sí tienes que considerar eso porque a veces las decisiones se toman con esas capas del cerebro. Cuando en la lógica o en la metodología es que la gente lo tome con la capa más alta, que es el razonamiento, para que no le gane ni el corazón ni el hígado, pero a veces no tienes esa respuesta, ¿eh? Sí, a veces es al calor del momento, ¿no? A lo que pasó, a lo que traemos guardado. Y es que la salud mental y la salud emocional es algo complicado, sobre todo en estos días yo siento que es un poquito más complicada de poder estar bien y pensar con la tercera capa, ¿no? Sí, sí, por eso, fíjate que tomando la pregunta que hace, el comentario que hace Rocío, está muy padre porque precisamente una de de cuando ahorita comentábamos de cómo se estructura la decisión es, ¿estás listo en este momento? ¿O quisieras que más adelante podemos cambiarlo? Hay gente que a veces me dice, ¿sabes qué, Ernesto? Yo como veo doy. Es decir, como estoy viendo que se van desarrollando mi familia o mis hijos, ahí les voy acomodando. Entonces, la sugerencia, pues, es el testamento, porque, o otra figura de un fideicomiso donde tienes la movilidad de cambiar de decisión sin ninguna implicación. Cuando ya estás decidido a hacerlo y que sea en este momento, tal vez la donación puede ser un instrumento. Nada más que, obviamente, en la donación, si bien es cierto, si hay causas de que puede revertirse una donación, es complicadísimo desde el punto de vista jurídico hacer una reversión. Sí se puede, pero es muy difícil. Entonces, si la persona no está lista en este momento como decisión final, no podemos recomendar una donación.
Entonces sí, es muy importante decir, estamos listos y ahorita es decisión tomada y se va a respetar, bueno, pues vamos estableciendo qué figura puede ser para poderlo manejar. Entonces, con esto ya le abres el esquema. ¿Qué hacemos? Un testamento, una donación. Ahorita lo que se está recomendando mucho, Rocío, es el tema de fideicomisos. ¿Por qué? Porque el fideicomiso sí es una estructura que sí o sí te va a garantizar que la decisión que tome la persona de qué entregar y a quién entregárselo se va a cumplir, porque no es impugnable. Entonces, pues se vuelve un tema muy interesante de entrar a algo que tal vez no sea tan conocido, tan comercial, pues, ¿no? Que es el tema de fideicomisos para efectos patrimoniales. Y es que, Ernesto, yo siento que parte de la falta de cultura del mexicano es también pensar a futuro, ¿qué va a pasar cuando yo no esté? Mucha gente muere intestada y después los herederos tienen un problemón y tienen que promover juicios y es todo un caos o un viacrucis seguir con un caso intestado, ¿no? Yo siento que necesitaríamos tal vez un poquito más de cultura y de poder hablar estos temas en familia, en corto, ¿no? Entonces, esa es mi opinión personal, ¿verdad? Ernesto, me la voy a pasar diciéndote esta cápsula que es complicado porque interviene bienes, interviene corazón, interviene cerebro, es complicada tomar una decisión así. Me hablabas de que había diferentes formas de hacerlo, me mencionaste el testamento, me mencionaste fideicomiso. ¿Qué otras figuras pueden formar parte de una planeación patrimonial? Mira, otras figuras que puede haber, Rocío, puede ser la copropiedad. No es algo muy recomendable, pero puede funcionar de una manera interesante. Ahora lo que estamos haciendo a nivel empresarial, puede ser constituir empresas holding que permitan que con el crecimiento de las familias, si alguien quiere emprender un nuevo negocio y alguien quiere quedarse con el mismo, en lugar de siempre estar todos juntos en la misma empresa, podamos poder una certificación, podamos poder diversificarnos, perdón, y eso puede funcionar de una manera bien interesante cuando la planeación patrimonial tiene que ver con el ámbito de los negocios, con el ámbito de los negocios. Y en el tema de la donación, podemos establecer condicionantes en la donación. Eso es bien interesante porque las donaciones pueden ser puras, en donde ya en este momento decide la persona qué entregar, y si bien es cierto, sí se permite la reversión, pero es muy complicada poderlo hacer. Entonces, lo que se ha sugerido es que la donación o restricciones en donde tú le puedes poner cualquier restricción o condicionante para que se perfeccione la donación, siempre y cuando sean lícitas lo que tú le, por edad, por condición, por cualquier condición que se dé. En un esquema muy cotidiano, se da lo que le llaman la donación con el usufructo vitalicio, en donde tú dejas que lo que esté dando como frutos el bien que estés donando pueda seguir siendo beneficiario otra persona, y eso normalmente es bien, bien recomendable. Entonces, Ernesto, podríamos decir que a nivel personal lo que tú más recomiendas es una donación. Mira, ahorita actualmente, en mi opinión, como la donación de alguna manera ya decides en este momento, sí, pero si todavía tienes dudas, si todavía ves que en el desarrollo de tu familia crees que debe haber cambios, el mejor instrumento que puedo recomendar es un fideicomiso, porque el fideicomiso tiene, mira, uno, la característica de que si es revocable, en cualquier momento los bienes que yo había dicho que eran para Juan y Pedro, los cambio y ya se los quiero dar a Lupita. Se acabó el problema y no pasa nada. Segundo, que hay un comité técnico. Eso es bien padre, ¿eh? ¿Por qué? Porque del comité técnico en un símil como en una persona, como en una empresa, hay un consejo de administración. En un fideicomiso hay un comité técnico donde, pues obviamente, personas profesionistas capacitados, pues le pueden apoyar a las decisiones del fideicomitente en ese comité técnico, y él velará, ese comité velará que las decisiones que se han tomado y que tiene que cumplir una fiduciaria se realice. Segundo, no es impugnable. Las decisiones que se den, se dan. Si a un hijo le quieres dar más cantidad, más bienes que a otro, el fideicomiso se va a encargar de que así sea. Cuando a veces el Código Civil establece pues que unos buenos, otros malos, pero todos hijos, ¿verdad? Ahí es donde empiezan los conflictos.
Por eso sí creo que al día de hoy, a la pregunta en este momento, Rocío, sí sugiero que aunque tiene un costo, obviamente, el fideicomiso es el que sí te va a garantizar sí o sí que se cumpla la decisión de la persona. Para allá iba para decirte que es muy buena la figura del fideicomiso, pero obviamente tiene un costo porque pues toda esa maquinaria que se echa a andar para cumplir un fideicomiso, pues tiene costo. Tiene un costo. ¿Con quién se pueden acercar a hacer un fideicomiso? Para todas las personas que no están en el mundo fiscal como nosotros, ¿quiénes son los encargados o con quién te puedes acercar para crear un fideicomiso? Mira, por disposición de las normas mexicanas, la única institución que puede ser fiduciaria es un banco, es una institución financiera. No está cedido a particulares, no está cedido a empresas. La decisión, a diferencia de otros países que podemos cuestionarlo o no, el equivalente, el trust que le llaman en Estados Unidos, aquí en México solamente puede ser a una empresa del sistema financiero. Un banco, o ahorita en algunas partes de la República hay SOFOMES, sociedades financieras de objeto múltiple, que obviamente por su tamaño son menores a los de un banco, entonces los costos pueden ser mucho más accesibles, pero sí definitivamente tiene que ser una empresa del sistema financiero. Muy bien, Ernesto. Entonces, pues ya la persona decidió, ya más o menos te dijo cómo lo quiere hacer, ya adquirió su fideicomiso. ¿Qué sigue, Ernesto? ¿Qué es lo que pasa después de una vez ya tomada las decisiones referentes a tu planeación patrimonial? Si ya está tomadas las decisiones, se pasan al fideicomiso. En el fideicomiso, Rocío, intervienen tres figuras. El fideicomitente, que es la persona que aporta los bienes al fideicomiso y que da las instrucciones a una fiduciaria, que es la que se encarga de administrar los bienes durante el proceso y después del proceso de que alguien haya fallecido, que eso es padrísimo, ¿va? Porque tú dices, oye, es que en este caso nos ha tocado casos donde tengo hijos que pues son menores de edad, tienen 10, 11 años y tengo bienes en arrendamiento, tengo acciones en alguna empresa. ¿Qué va a pasar si yo falto y mis hijos están jóvenes, están chicos? Pues, ¿quién te va a garantizar que sí se van a seguir importándose en los intereses que tú tienes en las empresas? Pues una fiduciaria. Entonces, también aprovecho este tema, ¿no? Entre más jóvenes o más pequeñas sean las edades de las personas con las que quieres hacer tu patrimonio, tu planeación patrimonial, pues se sugiere abiertamente que el fideicomiso, porque si lamentablemente llega a padecer por una incapacidad, inclusive, no nada más la muerte, la fiduciaria se va a encargar después de esto que se cumplan los cometidos. Si se trata de arrendamiento, seguirá haciendo las rentas y en el fideicomiso tú le puedes poner que en el momento en que quieres liberar es cuando la persona haya tenido sus estudios profesionales terminados y tenga 25 años. Entonces, si ahorita el menor tiene 11 años, el fideicomiso va a tener vida hasta que tenga 25 años y los bienes se entreguen. Y entonces la tercera figura que interviene en el fideicomiso es el fideicomisario. El fideicomisario que es el beneficiario de los bienes. Aprovecho en materia fiscal, Rocío, el comentario que me haces, porque en las donaciones, para que sean exentas, las donaciones tienen que ser en línea recta, forzosamente. Pero si tú decides que es bueno, como tú dijiste ahorita, dárselo a tus gatos, como decides dárselo a mis primos, dárselo a mis hermanos, pues entonces, si tiene que ver un tema fiscal, la donación probablemente pues, sea costosa porque hay un impuesto de por medio, porque ya no fue en línea recta. Entonces, no habrá de otra. El testamento, el fideicomiso, te van a garantizar, ¿sí? Te van a garantizar, sobre todo en la parte del testamento, que cuando no sean en línea recta, no le va a costar impuestos a la persona que reciba. Entonces, sí, está bien interesante, como decías, porque es una combinación entre los sentimientos de familia en una palabra que es complicadísima, que es justicia, ¿sí? Y la parte tributaria. Ernesto, para nuestros amigos que no saben, déjame comentar qué es la línea recta. La línea recta es tus ascendentes y tus descendientes, o sea, tus papás o tus hijos hacia abajo. Esas son la línea recta que maneja la ley. Me parece que para los donativos hay una limitante
en cuanto a que si lo diste a tus hijos, creo que ya no puede regresar a ti como donación de tus hijos para ti. Es correcto, ¿verdad? Sí, mira, la ley del impuesto sobre la renta estableció porque había prácticas que, sobre todo en las personas ya de hace muchos años de edad avanzada, cuando compraban bienes era usual que dijeran, vas a comprar un terreno, sí, quiero que se lo pongas a nombre de mi hijo Juan. Y otro bien que decía, quiero que se lo pongas a nombre de mi hija Lucía. Y pasaban los años y cuando él quería organizar ya su patrimonio, no quería que el primer bien quedara con Juan. Entonces, ¿qué se hacía para intentar no pagar impuestos? Y que sí se lograba porque la ley lo permitía. Que tú medio invitabas, si no es que obligabas a Juan a que donara el bien, perdón, a su padre. Sí, la donación, sí en línea recta, pero de un descendiente a un ascendiente. Y luego ya cuando estaba con el papá o con la mamá, lo volvía a donar a otro descendiente. Entonces, es lo que le llamaban las donaciones triangulares. Entonces, el primer cambio que hizo en la ley dijo no, y prohibió las donaciones. Cuando el ascendiente lo recibe, se condiciona que sí va a pagar un impuesto en el momento en que lo baje o lo done a otro descendiente. Como buenos planeadores en nuestro país, como sabremos que existimos, dijimos, ok, entonces ya no puedo donarlo, entonces se lo voy a vender. Entonces se hacía el proyecto. Del descendiente subía el bien al ascendiente y el ascendiente se lo vendía, si tú quieres barato, caro, como quieras, pero se le vendía al otro descendiente. Entonces, como tú sabes, el gobierno reacciona ante los eventos, dice, estos fregados ahora les lo están vendiendo, entonces le vuelve a cambiar después de algunos años de observar eso y ahora la limitante el día de hoy, que significa que si el ascendiente una vez que lo recibe, lo dona o lo vende a otro descendiente en línea recta, entonces se va a generar un impuesto. No está prohibido, pero se va a generar un impuesto. ¿Cuánto es el impuesto que se genera? En esta ocasión es el 20% de inicio sobre el valor de los bienes que se están traspasando. Entonces, en algunos casos, pues no es una cantidad pequeña, ¿eh? No, son cantidades importantes en muchos casos. En muchos casos son cantidades importantes. Ernesto, ya que estamos hablando de herencias y todo eso, dime, hace algunos años corría el rumor de que las iban a empezar a grabar. Yo he tenido la suerte de hacer un doctorado en impuestos y me empecé a involucrar en algunas cosas que me empezaron a llamar la atención, ¿no? Entonces me di cuenta que, por ejemplo, en España, me tocó hasta ver un programa casualmente, las donaciones llevan impuestos y que mucha gente deja perder la herencia por no pagar los impuestos. En México, no, la herencia sigue estando exenta de pago de impuestos, ¿verdad? Sí, es correcto, Rocío. Fíjate que cuando hiciste tus estudios doctorales fue un tema interesante, debo entender, por una razón fundamental. México, al formar parte de la OCDE, pues tiene que cumplir con ciertas condiciones y reglas de estar dentro de este grupo. Y casualmente, en todos los países miembros de la OCDE, las donaciones o las herencias son grabadas. Hay límites y topes, pero a final de cuentas hay un gravamen. Se le ha invitado, la Comisión Fiscal de la OCDE le ha invitado a México que las grabe. De hecho, se oyó un rumor, bien lo dijiste, hace 2 años, en donde inclusive sí se llevó hasta la comisión, sí, hasta la Comisión de Hacienda del Congreso, de la Cámara de Diputados. Sí se presentó por parte del SAT una propuesta a la comisión para grabar las herencias y donaciones. Ahí se quedó, ni siquiera alcanzó a pasar al pleno para votación, consideraron que no había las condiciones suficientes para ello, pero sí hubo un revuelo, sí hubo un revuelo, porque como sabemos todos los que estamos escuchando, las leyes se presentan en septiembre para ver de aquí a noviembre, a ver qué se aprueba y qué no se aprueba, y entonces en ese inter, cuando estaban diciendo, mucha gente empezó a hacer donaciones, a hacer donaciones, y para efectos de saber si podíamos o no cumplir con ello. No pasó esa reforma, ¿sí? Al día de hoy, 2024, las donaciones en línea recta, como ya bien lo explicaste, y todo lo que es herencias o legados son totalmente exentos, no importa el monto.
como en Estados Unidos es por cantidades, si tienes cierta cantidad es exenta, si tienes cantidad. En otros países, así como lo investigaste, así funciona. Y en algunos, como dices, prefieren perder el bien que pagar los impuestos. Y aprovecho ese mensaje que bien dijiste, porque cuando hacemos la planeación, Rocío, le dijimos, tiene que dejar los bienes y tiene que dejar dinero para pagar los impuestos, porque a veces, y creo que hablando inclusive en primerísima persona, a veces cometemos el error cuando dicen, oye, es que las herencias no pagan impuestos. La respuesta inmediata que dices es, no, no pagan. Pero a ver, espérame, tenemos que discernir los impuestos. Si estamos ante la presencia de bienes inmuebles, terrenos, casas, construcciones, hay un impuesto que no te lo vas a quitar, pero ni yendo a bailar a Chalma, ¿va? Que es el impuesto sobre adquisición de bienes inmuebles. Que ese, por haberlo comprado, por haberlo recibido en donación, por haberlo recibido en herencia o legado, tienes que pagar el impuesto que es el que se paga en los municipios, que es del 2 al 4% de acuerdo al municipio. Entonces, obviamente, si estamos valuando una finca en 10 millones de pesos, pues ándele que es el 2% más todo lo que tiene que ver notarial. Y a veces las personas pues dejan ahí, dice, pues no me dejaron dinero, no quiero, o por qué no me dejaron dinero para pagar los impuestos, ¿va? Entonces, sí es un tema bien relevante para hacerlo con la oportunidad y con el recurso necesario para pagar cuando menos ese impuesto que sí o sí lo tienes que pagar si se trata de bienes inmuebles. Sí, fíjate que en este programa que vi, había gente que se dedicaba a comprar las herencias que los españoles no querían tomar. Y dije, wow, o sea, de todo hacemos negocio en este mundo, ¿verdad? Pero me llamó muchísimo la atención y lo que pasa es que no podían acceder a la herencia si no pagaban los impuestos antes. Nada de que tomo posesión y luego te pago, no. Primero me pagas los impuestos y después tomas posesión. Me llamó muchísimo la atención y me pareció muy interesante porque es un tema, ¿no? ¿Cuántas herencias no hay aquí en México importantes que sería un muy buen ingreso para la autoridad? Aunque supongo que todas esas grandes herencias ya tienen su planeación patrimonial. Definitivamente, pero mira, yo creo que es un buen tema de discusión, ¿eh? Obviamente, esa actitud que tenemos como contribuyentes y la actitud que tiene la autoridad, pues obviamente hace que sea dura esa relación, ¿no? Los contribuyentes aspiran a pagar lo menos que se pueda y la autoridad aspira a cobrar lo más que se pueda, ¿no? Estamos en un nudo que así seguiremos, yo creo que porque es cuestión de naturaleza de nosotros y responsabilidad del gobierno. Sin embargo, creo que desde el punto de vista académico, desde el punto de vista técnico, sí sería bien interesante evaluar si la condición natural de cualquier impuesto en nuestro país o en el mundo es gravar tu riqueza. La pregunta es si estás obteniendo una riqueza, si es correcto y necesario que debas de pagar un impuesto. En mi opinión, ¿por qué ha considerado el gobierno y durante muchos años en otros países que las donaciones o herencias deberían ser exentas? Porque en una lógica conceptual dijeron, a ver, es que la persona ya hizo su esfuerzo y probablemente pagó el impuesto por hacerse de esos bienes. ¿Cómo es posible que al traspasarlo se vuelva a pagar el impuesto? Si lo vemos en esa lectura, pues creo que es justo pensar que debería ser exento. Sin embargo, bajo la naturaleza de que tu patrimonio crece ya en forma individual el tuyo, pues debes de pagar, si así lo considera un impuesto, pues tendríamos que pensar si es dable que debiera de gravarse un impuesto. Creo que es un tema de discusión bien interesante y que con toda seguridad en los próximos años lo estaremos discutiendo en esta comisión fiscal, ¿eh? Claro, Ernesto, y yo me imagino que la OECD seguirá exigiendo que subamos nuestras tasas de impuestos, que ampliemos nuestra base de contribuyentes y todo eso, como lo hacen en todas partes del mundo. Porque yo sé que los mexicanos nos quejamos mucho del pago de impuestos. Sin embargo, no somos el país con la tasa más alta, ni somos los que más contribuyentes tienen. Entonces, la autoridad internacional siempre está buscando que tratemos de emparejarnos con el resto del mundo, ¿no? ¿No es así? Sí, mira, definitivamente creo que tú le acabas de dar al clavo a un tema de discusión importante. Se cuestiona mucho en nuestro país
que somos los mismos y a los mismos y a los mismos se nos cobran los impuestos. Es cierto, sí, somos más de 120 millones de mexicanos y donde habemos ahorita 40 y tantos millones de población económicamente activa. Entonces resulta que tú, Rocío, tienes 3 personas arriba de ti que estás manteniendo con tus impuestos, ¿verdad? Para bien o para mal. Entonces sí, pues, es un tema en donde México en algunos casos no alcanza a llegar ni a 2 dígitos en lo que representa la recaudación del Producto Interno Bruto. Entonces, por eso la OCDE dice, pues no te entiendo, México, ¿por qué no logras crecer el aparato recaudatorio en función de los países? No llegas ni al 11% en algunos casos, cuando en Europa es el 24%, por el amor de Dios. Entonces tienes que hacer cambios y los cambios es ampliar la base. Esta puede ser una base. No digo que esté de acuerdo o no, ¿eh? Lo que digo es que si es pensar en ampliar la base de contribuyentes, porque ahorita todos los que reciben donaciones y herencias no pagan. Ah, bueno, pues están fuera de ese radar. Entonces, si hacemos una encuesta ahorita terminando esta cápsula y decimos que es bueno cambiar impuestos, nos van a matar a ti y a mí, ¿verdad? Pero a final de cuentas, sí es un tema que creo que en los próximos años se tendrá que poner en la mesa de la discusión definitivamente. Nos van a quemar en leña verde, si dijéramos eso. Seguramente sí. Así es, así Pero es. también, ya lo he dicho varias cápsulas, lo voy a volver a decir en mi más humilde opinión y personal, no tiene nada que ver con el instituto. Mientras en México politicemos los impuestos, nunca vamos a ver ampliada esa base, porque pensamos en función de votos y no en función de PIB. Esa es mi opinión personal. Sí, mira, yo creo que coincido contigo, Rocío. Definitivamente en otros países, y las pruebas así lo hacen, a veces cuestan votos tomar decisiones, pero a final de cuentas en el futuro tienen los mejores resultados esas decisiones. Entonces, coincido totalmente, ¿no? Es de mucha reflexión el que obviamente, pues en una lógica, como ahorita lo comentamos, si le preguntas a cualquier persona, ¿quieres que te suban los impuestos? Sabemos la respuesta. Pero en algunos casos, pues nos hemos convertido en una sociedad tasa, ¿no? Donde nomás échale y échale, gobierno, y pues échale y échale, pues ¿de dónde sale, va? Entonces es un círculo vicioso que no rompemos y que bueno, pues sí, sí es de mucha reflexión, ¿no? Entonces creo que este es un tema que va a dar en los próximos años. Pues entonces tenemos que invitar a nuestros amigos a que vayan haciendo su planeación patrimonial, que vayan reuniendo sus bienes y viendo cómo los quieren repartir o qué quieren hacer con ellos, ¿no crees? Sí, definitivamente, ¿eh? Mira, y hace rato comentabas algo que ahorita quisiera retomar, que es la cultura. La cultura, si bien es cierto el gobierno, y hay que reconocerlo, así como hay que criticarlo, obviamente, que si te fijas en septiembre hace una promoción nacional, el septiembre, el mes del testamento, entendiendo el gobierno que tenemos un tema y que le cuesta también al gobierno porque es que el juez haga y deshaga y bla, bla, bla. Entonces, vale la pena hacer eso. Y la otra que tú bien dijiste es un tema cultural. Le tenemos miedo a saber qué va a pasar después. No sé si miedo o negligencia, no sé cuál sea el adjetivo más, donde, bueno, pues ya vemos mañana, ¿no? A ver cómo le hacemos. En mi experiencia profesional, Rocío, empezamos con un cuestionario duro y que antes de que lo lee la persona, decimos, ¿cuándo me lo tienes listo? No, hombre, contador, dame 15 días y te lo entrego. A la hora que tienen que empezar a contestar porque se están viendo cuando ya no estás. Hijo, le tiembla la mano al pelado, ¿eh? Le tiembla la mano y ese 15 días se vuelven a veces meses porque no están lo suficientemente preparados para empezar con esa historia. Y lo dejas para mañana pasado por negligencia, por miedo. Entonces sí, sí creo que debemos de fomentar un programa de planeación porque sí te da la tranquilidad. Yo he visto casos de quien ha decidido planearlo y quien no ha decidido planearlo y después en las segundas generaciones, y probablemente las personas ya ni estén para verlo, ¿verdad? Ya no estén para verlo, pero si ven lo que está pasando en las familias y volvieran a rehacer, se volvían a morir de ver cómo reacciona el ser humano ante las condiciones, ¿no? ¿Por qué? Porque yo tengo un dicho que aprendí de un capacitador, Rocío, que decía, y tiene razón cuando lo aprendí, dice, mira, en una capacitación que tomé, y donde me decía, ustedes quieren tomar herramientas para ayudar a las personas a hacer su patrimonio. Dijo, muy bien, los felicito, pero ¿saben con quién se van a enfrentar? Entonces, te quedas así azorado, ¿no? Dijo, mira, el ser humano
es el único animal que come sin hambre, hace el sexo sin ganas y mata sin razón. Ahí para que veas con quién te vas a enterar, con quién te vas a enterar. Y en la experiencia a través de los años, Rocío, es cierta esas tres cosas. Entonces, en la medida que puedas organizar de mejor forma eso antes, por eso se llama planeación, que puedas trazar desde antes, ¿no? Esa es la palabra, planeación, trazar un vuelo. ¿Va? Entonces, pues te permitirá en la medida que sea posible que segundas y terceras generaciones sean menos conflictivas. ¿Por qué? Porque tomo este tema de segundas y terceras en la parte empresarial, fíjate. Está probado a nivel mundial, porque esto no más es mexicano, esto de la pelea y eso, ¿no? Lo sabemos bien. Pero está probado que los negocios, solamente el 10% de los que se constituyen alcanzan a llegar a la tercera generación. Entonces, obviamente nosotros como planeadores, pues tenemos que ubicar que si la empresa va a llegar a la tercera, tenga las mejores condiciones de llegar. Si te decía, un tema bien interesante de los seres humanos en la parte empresarial y que lo hacemos en la práctica profesional, Rocío, es, voy a poner un ejemplo, si me lo permiten, para las personas que nos están escuchando. Porque de hecho lo es. Si yo les quiero presumir a los que nos están viendo y escuchando, el gran cariño, y vaya que sí lo hay, el gran cariño que le tengo a Rocío, yo cómo se los presumiría a las personas para que ellos identificaran que realmente hay un cariño, como de hecho lo tenemos. Yo le tendría que decir a la gente que yo a Rocío la quiero como un hermano. ¿Cierto o no cierto? Si a la gente le decimos que la gente la queremos como un hermano, le va a representar afinidades y cuadernos de doble raya, ¿verdad? ¿Sí me explico? Pero si yo les dijera, jóvenes, compañeros que nos escuchan, yo a Rocío la quiero como mi prima, yo no sé qué lectura le darían a eso, pero obviamente no sería la misma fuerza de relación. Segunda generación hermanos, tercera generación primos. Entonces, tenemos que entender cuando los negocios van en las terceras. ¿Por qué? Porque ya no son, ya hay familia, como nos dicen a los yernos, ¿verdad? Los parches mal pegados. Tenemos gente que ya no vivió en la casa, tenemos nuevos componentes familiares que hacen que la planeación, cuando estemos cerca de que empiece la tercera generación, requiere de una cirugía de planeación empresarial en este caso, Rocío. Así es, mi mamá les llama a los terceros incómodos, a los yernos. Entonces, Ernesto, pues yo creo que ya estamos por terminar, ya se nos está acabando el tiempo. Tu mejor consejo, Ernesto, para alguien que quiera hacer su planeación patrimonial, ¿qué le aconsejarías a esa persona? Mira, número uno, que se acerque a las personas que lo pueden apoyar. Quien sea, con quien que tenga la confianza suficiente que le pueda apoyar. Segundo, que se dé el tiempo de pensar cómo ve que sus familiares, una vez que tú ya no estés, pueda ser de la mejor forma para que la familia siga en la unidad que puede ser posible. Tercero, que no le tenga miedo a la muerte, porque esta la tenemos a la puerta cercana que pudiéramos tener. Esa sería mi recomendación, Rocío. Si para morir nacemos, ¿qué no? Es correcto. Aparte, Es tradicionalmente correcto. somos conocidos en el mundo porque la muerte no nos importa, porque la celebramos, porque la vemos de una manera muy diferente a como la ve el resto del mundo, al menos tradicionalmente. Ya en temas personales, pues al parecer es diferente. Entonces, amigos, pues con esto llegamos al final de nuestra cápsula. Ernesto, tú sabes que yo soy tu fan. Tú sabes que te quiero como hermano, que me has honrado con tu amistad muchísimos años. Te agradezco mucho, 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 mucho el que esta tarde nos hayas regalado esta cápsula y ojalá muchos de nuestros amigos la vean. Al contrario, Rocío, un gustazo el poder convivir. Sabes, y podemos presumir abiertamente el gran cariño que nos tenemos de muchos años de estar inmersos en esta bendita profesión y que nos ha llevado a estar donde estamos. No te agradezco enormemente la invitación para estar en tu cápsula y agradecido con Dios de poder estar hoy contigo. Gracias, amigos. Muchas gracias a ustedes que nos están viendo. Gracias por compartir. Gracias por darle clic a la campanita que tiene ahí abajo. Síganos en nuestras redes sociales. Háganos llegar sus dudas. Estamos trabajando para ustedes. Muchas gracias. Mi nombre es Rocío García Michelena. Por favor, ayúdenme a difundir la cultura fiscal. Nos vemos en la próxima.